Como siempre, una fantástica manera de empezar las ponencias en este auditorio y como siempre con Ramiro ilustrándonos y contándonos todo de una manera divulgativa y cercana. Venga, vamos rápidamente con la siguiente ponencia para seguir bien en la agenda y el horario de los tiempos, que queremos que todo vaya en su hora para que podáis decidir en cada momento en esta agenda de Cyberworld qué es lo que queréis ver, si queréis estar en el auditorio, en alguno de los talleres o en cualquiera de las aulas que se están desarrollando en paralelo. Y en esta siguiente ponencia, como no podía ser de otra manera, pues ya arrancamos hablando de inteligencia artificial, que es uno de los temas que van a ser protagonistas de estos 3 días. Tenemos mucho que aprender, mucho que analizar alrededor de este tema, de cómo va a cambiar y cómo está cambiando ya el panorama de la ciberseguridad. Y uno de los cambios que se están produciendo, que son más importantes y más interesantes, de los que no se habla tanto, es el crecimiento de las identidades de las máquinas, especialmente si hablamos de la gestión de las identidades digitales. Al hilo con el lema de este Congreso de Cyberworld 2025, de esa identidad confiable. Fijaos en estos datos. El 70% de las organizaciones ya manejan más identidades de máquinas que de personas. Y casi la mitad de ellas gestionan 10 veces más identidades de máquinas que de usuarios humanos. Un desequilibrio que sigue aumentando y que va a seguir aumentando. Y es que se espera que en los próximos años crezcan un 30% las identidades de las máquinas, por encima del crecimiento de las identidades humanas. Venga, todo esto nos lo va a contar Sara Lasso, que es representante de Mupol y también ventas de ciberseguridad en British Telecom. Sara, por favor, un aplauso para ella. Muchas gracias, Mónica. pues todo tuyo. Gracias, Mónica. ¿Me oís bien, verdad? Sí. El 70% de las organizaciones manejan más identidades máquina que de personas y casi la mitad de ellas gestionan 10 veces más identidades máquinas que de seres humanos. Y esto no acaba aquí. En los próximos 3-5 años se espera un crecimiento mundial del 30% de identidades máquina. Prepárense para descubrir cómo la gestión de identidades máquina y los agentes de inteligencia artificial están redefiniendo la seguridad digital y cómo debemos liderar este cambio hacia un mundo más seguro, pero también muchísimo más automatizado. ¿Estamos listos para la revolución de las máquinas? Comenzamos. En el panorama digital actual estamos experimentando una transformación digital sin precedentes. Por cada entidad humana dentro de una sola organización, existen del orden de 45 a 92 identidades máquina. Este crecimiento masivo de identidades máquina están haciendo que el ecosistema digital a nivel mundial cambie considerablemente. Los últimos informes de este año, del 2025, indican que se están produciendo muchísimas más vulnerabilidades críticas que antes, con el 46% de las organizaciones a nivel mundial habiendo ya reportado que han sufrido algún tipo de violación en identidades máquinas. Este fenómeno representa un cambio sin precedentes en el ecosistema digital de seguridad mundial, ya que la superficie de ataque se está incrementando de manera exponencial y esto, señoras y señores, es un caramelo para los ciberdelincuentes. ¿Pero qué son las identidades no humanas? ¿No quiere pasar? Ahí. Son las credenciales digitales utilizadas por máquinas, por aplicaciones, por servicios, por APIs y por dispositivos IoT, todo conectado, que se utilizan para autenticarse y comunicarse de forma segura. Las identidades humanas, es decir, los seres humanos, sin embargo, nos autenticamos mediante contraseñas o algún otro método biométrico. Sin embargo, las identidades máquina usan claves criptográficas, certificados digitales y tokens para establecer la confianza digital. Una confianza que, aunque no lo sabemos, puede estar ya en peligro. Las identidades máquina
tienen importantes funciones dentro de los marcos de ciberseguridad actuales. El primero de ellos es que aseguran las comunicaciones, crean canales encriptados que protegen datos de la interceptación y la manipulación externas. El número dos es que previenen accesos no autorizados al verificar que solamente las máquinas legítimas que están dentro de nuestra organización son las que tienen acceso a datos sensibles. Y la tercera es que mantienen la integridad del sistema al prevenir el uso de estas identidades máquina falsas dentro de nuestra organización, que luego podrían inyectar código malicioso y, por lo tanto, generar una disrupción en las operaciones a posteriori. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antes estaba mi compañero de CrowdStrike contándonos también cómo actúan los actores. Yo os voy a poner un ejemplo. Un ciberdelincuente quiere atacar una empresa mediante la falsificación de identidades máquinas. Para ello, ¿qué debe de hacer? Lo primero, se hace con la información de las direcciones IP, nombres de host y credenciales de acceso. ¿Vale? Estoy poniendo un ejemplo. Configura una máquina virtual que imita a la legítima e incluso imita sus certificados digitales. Una vez que tiene toda esta información, la conecta a la red de la empresa. Ya tiene la máquina dentro. Porque como la empresa no tiene herramientas específicas para el control de identidades máquina no legítimas, la considera como una identidad totalmente íntegra. En este momento, este ciberdelincuente ya puede acceder a intentar espiar el software del sistema y ver si tiene algún tipo de vulnerabilidad. ¿Con qué objetivo? El primero, por supuesto, intentar acceder a datos sensibles. El segundo, interrumpir servicios críticos, dependiendo de cuál es su objetivo. Y el tercero, crear puertas traseras para futuros ataques. Y como repito, la empresa no tiene ningún tipo de herramienta específica para identidades máquina falsas, no se dan cuenta de que algo está pasando, no son capaces de detectar el ciberataque hasta que no ven las consecuencias. Y antes os he dicho que esto era un ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿quién se acuerda de Stuxnet en la sala? Fue un ataque de un malware en el año 2010. Nos remontamos hace 15 años. Un malware que intentó tomar el control de 1000 máquinas que participaban en la producción de materiales nucleares, como el uranio, y les dio la orden de autodestruirse. 15.000 líneas de código que se comportaban como una rata de laboratorio. Llegaban al queso y si este no tenía la configuración para la que él estaba programado, se iban al siguiente queso y así sucesivamente. ¿Y cuál es este queso? La configuración exacta de los sistemas SCADA de la central nuclear de Natanz en Irán. ¿Y cómo se hizo este ataque? Mediante el robo de certificados digitales de 2 empresas. Usaron estos certificados para hacer parecer al virus como legítimo y lo colaron dentro de la central. Pero ¿qué relación tiene todo esto que os estoy contando de identidades máquina con los agentes de inteligencia artificial? Que, como bien sabéis, de un tiempo a esta parte están creciendo también dentro de todas las organizaciones. Ya tenemos los típicos chatbots, conocéis Gemini, Google, GPT, OpenAI, Copilot de Microsoft, además todas las herramientas que tenemos también para generación de PowerPoints, generación de vídeos, etc. Pero bueno, no solamente se utilizan los agentes de inteligencia artificial para programar de forma secuencial o en nuestros equipos, por ejemplo, de IT, sino que están en nuestra vida diaria. Netflix, que no tiene Netflix en casa, ¿verdad? El interfaz de usuario es un agente de inteligencia artificial que te recomienda qué tienes que ver en función de lo que tú le has dado antes. Por ejemplo, los chatbots de toda la parte de seguros. Pero no solo eso, hace unos años, por poneros también ejemplos que no solamente están en la parte de IT,
se utilizaban muchísimo en las entrevistas de recursos humanos. Tú te sentabas allí y la primera entrevista era con un videobot. Aquí la inteligencia artificial dejó fuera a perfiles de candidatos válidos porque pensaba que debían de haber dicho alguna palabra o que no la habían dicho que la IA consideraba que tenían que decir. O también muecas faciales, expresiones faciales. La inteligencia artificial dejó fuera, insisto, a estos perfiles por esta misma razón. Entonces, al final, esto lo extrapolamos también al mundo industrial, nos dejó lecciones aprendidas muy importantes, que es que la inteligencia artificial debe de ser auditada y siempre auditable. ¿Qué significa para nosotros hoy en día esto? Los agentes de inteligencia artificial ya están en varios sectores críticos. El primero de ellos es en las energías renovables. Yo además trabajo con muchos clientes también a nivel industrial, en la parte de ciberseguridad. Tienen agentes de inteligencia artificial que lo que hacen es prevenir el fallo de algún algoritmo en la parte de software antes de que ocurra para que no se produzca un desastre. Después, detección de fraude. Esto se está ya llevando a cabo, se están utilizando bancos europeos para que no se lleven a cabo ningún tipo de infracción. Es decir, si se sale de unos parámetros específicos que cada banco tiene, no van a permitir que esto se lleve a cabo. Seguro que os acordáis todos del ataque del CEO, ¿no? Este ataque tan famoso que fue con un deepfake producido pues, precisamente por eso. Llegaron al banco, dijeron, oye, no, mira, me llama el CEO y me dice que tengo que hacer una transferencia gigante y tengo un señor en la puerta que dice que hay que firmar una serie de papeles. Creo que fue del orden de 24 millones de dólares lo que se perdió en esa transacción. Y el último es en la parte de tráfico, vehículos autónomos y control del tráfico en las ciudades más importantes de Europa. Lo que hacen es balancear el tráfico a determinadas horas del día para ir agilizándolo. ¿Y cuál es la intersección entre las identidades máquina, que además hace poco lo hablaba también con algunos compañeros, las identidades máquina y los agentes de inteligencia artificial? Los agentes de inteligencia artificial son sistemas autónomos, totalmente. Son capaces de tomar decisiones por sí mismos, son programas que se basan en LLMs y variables de entorno. Y en función de la variable de entorno y del prompt de entrada, van a ser capaces de realizar acciones por sí mismos con o sin la supervisión del ser humano. La mayoría de organizaciones hoy en día no tienen una estrategia para gestionar agentes de inteligencia artificial que, como hemos visto, están en todos los sectores de la sociedad, a pesar del crecimiento explosivo del mercado global. En el año 2021 teníamos 5.000 millones de agentes de inteligencia artificial a nivel global y en el año 2030 se prevén 53.000 millones. 5.000 a 53.000 millones. Cada uno de estos agentes de inteligencia artificial debe de tener una sola identidad máquina, porque si no, los riesgos en materia de ciberseguridad incrementarían. Al final, pensad que son los que tienen accesos directos y automáticos a los datos sensibles de nuestras compañías. Según la IDC, aún así, para dentro de aproximadamente 5 años, se prevén 45 billones de dispositivos interconectados. Es decir, le sumamos los 53.000 millones de identidades máquinas y los 52 billones en el 2030 aproximadamente de dispositivos interconectados, las cifras son espectaculares. Esto significa que cada uno de nosotros tendríamos 5 dispositivos diferentes a la vez funcionando, incluyendo bebés y ancianos. Es como 5 veces la población mundial. Así que yo no sé vosotros, pero a mí estos datos me ponen los pelos de punta. ¿Y cuáles son los riesgos que vamos a tener que enfrentar cuando todo esto empiece a tomar de verdad un despegue?
las estadísticas que muestro aquí en esta presentación son reales. El 97% de las identidades máquinas de mi organización tienen privilegios excesivos. Es decir, no tienen ningún control para accesos, incrementando la superficie de ataque. El 73% de los vault, es decir, las bóvedas donde se guardan los secretos de la compañía, como certificados digitales, tokens, etc., están mal configurados. Igualmente, pueden producir accesos no autorizados y exposición de datos confidenciales. El 50% de las compañías incorporan nuevos vault sin las autorizaciones adecuadas. Y aquí, cuando veis el 92%, voy a hacer una parada, porque también lo hablaba con compañeros esta semana. El 92% de las empresas de normal tienen el 92% de sus identidades máquina expuestas a terceros, sin apenas ningún control. 92% a colaboradores, a proveedores, que ni siquiera forman parte de mi organización. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa más o menos grande, 10.000 empleados, que no suele ser el tamaño de una empresa del IBEX 35, que son todavía mayores. Si tuviera 10.000 empleados, esto quiere decir, si nos ponemos en el peor caso, si os acordáis, por cada usuario, 92 identidades máquina, tendríamos 92.000 identidades máquina. Si el 92% está expuesto a terceros, tendríamos 85.000 identidades máquina expuestas a gente que no trabaja dentro de mi organización. Es que esto es una barbaridad. Y es que no nos hemos parado a pensar de forma consciente en esto. El 44% de los tokens están expuestos en plataformas de red como Microsoft o Jira. Y el 91% de tokens de antiguos empleados siguen activos. Son cuentas fantasmas que siguen dentro de mi organización y nadie se ha tomado la molestia de desactivarlas. Esto supone todavía un incremento mayor en vulnerabilidades, pero no solo eso, aquí ya estamos ejerciendo un problema de cumplimiento. El 60% de las organizaciones y empresas a nivel mundial ya afirma que tiene desafíos regulatorios con el manejo de las identidades máquina. ¿Cómo vamos hasta ahora? Yo creo que bastante sorprendidos, ¿no? ¿Qué pasa si atacamos agentes de inteligencia artificial? Lo primero de ellos es compromiso de datos sensibles. Los agentes de inteligencia artificial, cada uno con sus identidades máquina, manejan datos sensibles. Se ha visto en los últimos informes de este 2024 un aumento del 500% en registros de credenciales comprometidos. Y esto supone 1.700 millones de credenciales comprometidas en foros de la dark web. 1.700 millones. Manipulación de decisiones. Los agentes de inteligencia artificial pueden tomar decisiones por sí mismos, lo hemos dicho antes. ¿Y esto en qué puede repercutir? En que pueden modificar en tiempo real los algoritmos, como hemos visto en el caso de del sector energético, y el acceso a datos. Interrupción de servicios, con los consecuentes fallos operativos. Propagación de contenido malicioso. Campañas de desinformación, de malware, de spam. Pérdida de confianza por parte de las organizaciones. Al final, pensad que todos estos problemas también pueden hacer que las empresas quieran cambiar sus estrategias tecnológicas y comenzar a dudar si incluir la inteligencia artificial o no dentro del desarrollo de su empresa. Y yo, estando dentro de una organización, pienso, ¿llegará el momento en el que la inteligencia artificial, el agente de inteligencia artificial, tenga más poder que yo? ¿Tenga más poder que un empleado? ¿Qué va a pasar? ¿Creéis que vamos a llegar a ese momento? Acceso no autorizado. Pueden tener dentro, si ya nos vamos a nuestra propia corporación, acceso, no importa si es público o privada, acceso no autorizado, abuso de privilegios. Repito,
tienen acceso a grandes volúmenes de datos y a sistemas críticos. Y os pongo un ejemplo. Agentes de inteligencia artificial ya se están utilizando en el sector sanitario a lo largo del mundo y manejan información sensible, que es, por ejemplo, la de los pacientes. Ya ha habido alguna brecha no relacionada con inteligencia artificial, desfiltración de datos de pacientes, desfiltración de datos sensibles, que se podrían capturar por personas ajenas que no queremos que en ningún caso tengan este tipo de información. Manipulación de identidades. Lo hemos comentado antes, creación de identidades falsas, suplantación de identidad, deepfakes. Por ejemplo, podrían comprometer una red social, cualquiera, o la red propia de mi organización, y comenzar a enviar mensajes de spam dentro de mi organización, o phishing dentro de mi organización, o a todos los usuarios. Después, agentes de inteligencia artificial con objetivo claro de ataque a la cadena de suministro. Que ya sabéis que, por ejemplo, la cadena de suministro en los entornos bancarios es sumamente crítica. Y por último, robo de credenciales. Secuestros de secciones activas por la inteligencia artificial. Ya sabéis, el ejemplo que he puesto antes, tokens activos de usuarios que ya se han ido de la empresa, pero esas cuentas zombies siguen ahí. Y cuando preparaba esta charla, también he pensado, bueno, todo desafío en la humanidad también requiere, también es una oportunidad para nosotros. Porque esto, señores y señores, viene ya, está aquí ya. Yo ya he mantenido conversaciones diciendo, ostras, cuando abramos ese melón, esto va a ser increíble. Entonces, vamos a pensar de la amenaza al liderazgo. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación que ya se viene? Y aquí ya entro un poco más técnico, modelos de Zero Trust, siempre acordados que es para la parte de identidades máquina, dinámicas, ¿vale? Porque al final los agentes de inteligencia artificial son dinámicos. Ellos cambian su comportamiento en tiempo real. Validación continua, segmentación de redes, importantísima. Sigue siendo importante a día de hoy, más cuando la inteligencia artificial entra en juego. Restricción de APIs. Tener un Identity Access Management, un IAM, centralizado, con inventario automatizado de identidades máquinas y rotación automática de credenciales. Esto ya lo hacemos a día de hoy, ¿no? Cuando nosotros, todos los sistemas nos piden cambiar contraseñas, etcétera, en periodos de tiempo, esto lo tenemos más que nunca que hacer con identidades máquina. Control estricto de privilegios, mínimos privilegios, solo los permisos necesarios y revocaciones temporales. Es que esto que veis aquí, por muy fácil que os pueda parecer, no se está haciendo en la mayoría de las organizaciones. Accesos eliminados tras cumplir una tarea. Importantísimo. Es decir, que lo que se tenga que hacer se hace y se revoque el acceso de forma inmediata. Auditorías semanales. Esta parte nos suele costar un poco más en las organizaciones, sobre todo en las grandes, pero es importantísimo para detectar esos 97% de identidades máquina que no tenemos controlada dentro de nuestra organización. Si hacemos una auditoría semanal, podremos ir revocando permisos de forma secuencial. Protección avanzada de secretos y tokens. Acceso basado en roles. Lo mismo que lo tenemos hoy en día, pero en roles también de identidades máquina. Y escaneo continuo de plataformas donde compartimos los tokens. GitHub, Jira. Si hacemos esto, se ha demostrado que se reducen las brechas de las organizaciones en un 78%. Y aquí ya lo que os comentaba antes. Voy a saltar donde veis autenticación adaptativa, aquí. Porque el modelo que tenemos ahora de control de accesos normalmente suele ser bastante estático. Entonces, es importante que tengamos una autenticación adaptativa. Lo primero, monitoreo continuo, incluso con inteligencia artificial, que ya sabéis que se están utilizando en algunos centros de operaciones de seguridad, para detectar accesos y actividades sospechosas, tanto de identidades máquina como de identidades humanas.
Autenticación basada en análisis de comportamiento para identificar riesgos y restringir accesos. Es decir, si nosotros tenemos controlados un agente de inteligencia artificial que normalmente hace un uso rutinario de un recurso y estamos viendo que ni en tiempos ni en formas eso se está produciendo, está intentando hacer cosas diferentes, ahí posiblemente, como ya sabéis, está pasando algo. Control dinámico que ajusta permisos según contexto y riesgos. Y por último, gobernanza en tiempo real que genere informes que vayan a nuestros centros de operaciones de seguridad, a nuestros equipos de ciberinteligencia, con el reporte de fallos y de seguimiento. Insisto, estas son medidas clave si queremos sobrevivir en el mundo digital que se viene. Porque, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Nada. Con respecto a identidades máquinas, poquito se hace. Y agentes de inteligencia artificial, poquito sabemos hacer. Imaginemos las llaves de nuestra casa tiradas en la acera, con un papelito que dice mi nombre, mi dirección, mi portal, todo. Eso es lo que estamos haciendo a día de hoy por no tener un control exhaustivo de identidades máquina. Porque, según hemos visto, un atacante ya no necesita romper un sistema, sino que solamente necesita iniciar sesión. ¿Veis la diferencia? ¿Veis el impacto? Un solo token API es como una llave maestra. Tiene acceso directo a datos, a movimientos y a creación de identidades falsas. Según Gartner, esta cifra es muy importante. Para finales del 2025, este año, el 70% de ataques en la nube van a contener algo relacionado con identidades máquina no controladas. El 70% de los ataques en la nube. Y estas brechas, como veíamos antes, no se detectan fácilmente, puesto que nuestros sistemas actuales están más orientados al uso de las infraestructuras por los seres humanos, a protegerlas de los seres humanos. Hemos invertido mucho en autenticación multifactor, en phishing, en monitorización de nuestros propios comportamientos, y mientras las identidades máquinas han crecido sin control dentro de nuestras organizaciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Para ir resumiendo, millones en pérdidas por robos de datos o fraude. El año pasado, si no recuerdo mal, hubo una empresa, una gran tecnológica, si lo buscáis en Google, tenía tokens activos en la nube. Accedieron a esos tokens y robaron una gran parte de credenciales, las expusieron en la web, les costó muchísimo dinero, pero no solo eso. La parte más grave es que infringieron la GDPR, la GDPR, donde el artículo 32 cita textualmente que todos los sistemas de cualquier organización deben de estar protegidos del mal uso de identidades máquina o de cualquier sistema. No habla explícitamente de identidades máquina, pero sí de cualquier sistema automatizado. Tienen que estar protegidos del mal uso de cualquier sistema automatizado. Y esto pasó el año pasado a una gran corporación norteamericana. Parálisis operativas. Pensad que no solamente la disrupción que se va a producir cuando haya un ciberataque, sino que después entra toda la parte de cumplimiento y auditoría. Y vamos a tener que parar nuestros sistemas o parte de ellos para pasar esta auditoría. Daño reputacional que no se repara con ningún parche. Y eso ya lo sabemos. Y sobre todo, y vuelvo a insistir en esta parte, cumplimiento regulatorio. La próxima gran brecha no vendrá, en los próximos años, no va a venir de un ataque de phishing de fuera de nuestra organización. Va a venir de algo que ya vive dentro de nuestra organización y por donde ya se han podido colar. ¿Quién de esta sala
puede asegurar el número de identidades máquina que tiene en su organización. Exacto. De organizaciones más o menos complejas en las que estamos todos trabajando. Porque si no estamos 100% seguros, eso significa que ya estamos expuestos. Hemos dejado las llaves de nuestra casa, literalmente, en la acera, con toda la información. Y de verdad nadie en su sano juicio haría eso, ¿verdad? Lo invisible también necesita protección, porque la inteligencia artificial del futuro ya ha llegado. Muchas gracias.